Bien, muy buenas noches, estimados participantes. En este momento vamos a dar inicio, vamos a arrancar con este tercer día de ponencias previo al Día del Biólogo Panameño. En esta ocasión, celebrando durante toda la Semana de la Biología en Panamá, vamos a contar con dos excelentes ponentes, doctores de la Universidad de Panamá, que han perfeccionado sus conocimientos al irse a estudiar al extranjero y venir con esa capacidad adquirida para poder darle a los panameños una mejor calidad de educación. En este momento, entonces, vamos a proceder a presentar a la doctora Aidamalia Vargas. Ella es doctora en el área de genética, Departamento de Genética y Medicina de la Universidad de Panamá. Nos va a hablar acerca de las bases genéticas de la biodiversidad en estudios genéticos en insectos semiacuáticos. Vamos a leer un poquito acerca de la doctora Aidamalia antes de iniciar esta ponencia y darle la palabra a ella. Bien, la doctora Aidamalia es licenciada en Biología de formación académica de la Universidad de Panamá y luego estudió una maestría en Ciencias Biológicas orientada a Genética y Biología Molecular. Es doctora por parte de la Escuela Doctoral Superior de Lyon en Francia con el tema de Biología Molecular y Celular en el 2019 y ha tenido una serie de publicaciones en revistas indexadas desde el 2018 hasta la fecha, y cuya experiencia profesional podemos comentarle que ha estado en el Instituto de Genómica Funcional de Lyon desde el 2015 hasta el 2019. En la Universidad de Panamá ejerce como profesora de Biología Molecular y Genética, dirigido a los estudiantes de Medicina y Biología. Estuvo también dentro de la comisión del atún tropical desde el 2004 hasta el 2007, y en esta ocasión ella estuvo bajo los experimentos del desarrollo embrionario de peces. También estuvo en el año 2002 y 2003 en el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, muestreo y colecta de especímenes para investigación y mantenimiento de animales. Ella en este momento tiene la habilidad, característica blanda, de hablar inglés y francés, dado sus estudios, y posee técnicas y habilidades en la parte molecular como hibridación in situ, atenuación genética, clonación, bioinformática y análisis inferencial de expresión genética transcriptómica. Sin más, damos la palabra a la doctora Aidamalia Vargas para que nos pueda comentar acerca de esta interesante ponencia. Doctora, adelante. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, principalmente a usted, a Magíster Batista, por brindarme esta oportunidad de poder compartir mi trabajo con ustedes. A ver si puedo, me da permiso para compartir. Sí, cómo no. Ya vamos. Voy a quitar la pantalla compartida de acá. Muchas gracias también por la presentación, muy amable. A la orden. Especializada en eso. Eso se está haciendo en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud. Bien. Ok, aquí estamos. ¿Logran ver la presentación, verdad? Ya puede compartir. Perfecto. Se ve muy bien, doctora. Ok, infinitas gracias. Vamos a poner esto por acá. Bien. Bien, bueno, como le decía, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad, al Magíster Batista y a todos ustedes por tomarse un tiempo y escuchar entonces la charla que tengo el día de hoy, que es sobre las bases genéticas de la biodiversidad. La idea de esta charla es presentarles dos casos de estudio
que tratan de explicar pues cómo se puede estudiar la biodiversidad desde el punto de vista genético, utilizando como modelo de estudio biológico los insectos semiacuáticos. Entonces, a la gran mayoría de los biólogos, pues colegas, a nosotros, nos interesa, nos llama mucho la atención toda la diversidad y la variedad de formas, colores, patrones, estructuras, comportamientos que se encuentran en el ambiente. Pero no hay que olvidar que detrás de toda esta diversidad hermosa de colores y formas, hay un componente que es genético y también hay una historia de estos caracteres y de estos fenotipos. En el caso específico de los genetistas, pues nosotros ya se ha comprobado ampliamente que este fenotipo o esta diversidad de caracteres que se encuentran en la naturaleza están íntimamente relacionados a otros componentes como son el genotipo y también el ambiente. En cuanto al genotipo, pues el genotipo es la información, pues como uno les dice a los estudiantes, que no se ve, pero que puede cambiar tanto la secuencia de esta información como también así la expresión de los genes a través del desarrollo de vida de un organismo, que es entonces en lo que se va a reflejar el fenotipo. Por otro lado, también hay una presión que ejerce el ambiente, que es el que va a determinar qué carácter puede o no se puede pasar a la descendencia si este carácter le es útil a la especie o al organismo o linaje en particular. Entonces, en el caso específico de un área en particular que se llama la biología evolutiva del desarrollo, simplificada como EvoDevo, nosotros estamos interesados en estudiar todas estas relaciones y explicar lo que es el fitness, la probabilidad de que un gen se pueda transmitir a la descendencia siempre y cuando éste le da una ventaja o no. Y por otro lado, también estudiar la historia evolutiva de ese gen y cómo se comporta durante el desarrollo de estos genes. Me gustaría agregar que en el instante que estamos estudiando comportamiento o la presión, ya sea por parte de la selección natural o la selección sexual que se ejerce ante un carácter en especial, entonces estaríamos hablando del estudio del eco-evodevo, que también es parte de lo que vendría siendo la rama de la biología evolutiva y del desarrollo. Entrando ya como quien dice en el meollo del asunto, ¿quiénes son los insectos semiacuáticos? ¿Y por qué son estudiados como modelo de biodiversidad, específicamente en el laboratorio donde yo realicé mis estudios doctorales? Bueno, los insectos semiacuáticos, como bien dice su nombre, son insectos que lograron acaparar o evolucionar para vivir en la superficie del agua. O sea, que no son insectos que viven debajo del agua, ni tampoco que viven en la tierra, por ende no son terrestres. Pero pueden pasar una etapa intermedia entre tierra y agua en la superficie, y adicional, los grupos más evolucionados, o mejor dicho, más especializados, como el que vemos aquí, un Yerrider, está adaptado a vivir todo su desarrollo, ciclo de vida sobre la superficie del agua. En cuanto a la diversidad de este grupo, insectos semiacuáticos o hierromorfa, existen aproximadamente más de 2.000 especies que ya están descritas dentro de 8 familias. No es un grupo de insectos vistosos o que llame la atención, como pueden ver son insectos bastante monocromáticos. Pero estos insectos han tenido la particularidad no solamente de adaptarse a un nicho ecológico en el cual otros insectos no lo lograron, sino que adicional son cosmopolitas. Se les puede encontrar en cualquier lugar en donde haya agua, ya sea reservorios de bromelias, como por ejemplo charcos, ríos, lagos, piscinas, estuarios, mangles, y no me dejan equivocarme, los entomólogos hasta el momento ha sido el único grupo de insectos que se ha encontrado que puede sobrevivir en alta mar, lo que indica que estos insectos son ampliamente diversos y que se encuentran en casi todas las regiones del mundo. En cuanto al ciclo de vida de este modelo biológico emergente, estos insectos son hemimetábolos. ¿Qué quiere decir hemimetábolos? Que luego de que la hembra pone el huevo, todo su ciclo de desarrollo embrionario es dentro de un huevo y posteriormente
eclosiona un individuo que es muy parecido al adulto, que vendría siendo la ninfa, y posteriormente, luego de 5 estadios y de diferentes mudas, entonces podemos encontrar al adulto. Lo que quiere decir, a diferencia de otros modelos del Evo-Devo, como ampliamente utilizados, como son los dípteros, la Drosophila melanogaster o los lepidópteros, que son holometábolos, es decir, que pasan por un proceso de metamorfosis. En este grupo en particular, pues, no vemos este proceso. Vemos un proceso de estadios ninfales hasta adultos. Y el ciclo, o más bien el desarrollo dentro del huevo, es relativamente largo. Entonces, esta noche la intención es, como les hablé al inicio, presentarles 2 casos de estudio que tratan de alguna manera de explicar las bases, las bases genéticas de la diversidad biológica. El primer caso que les voy a mostrar fue un estudio llevado a cabo en el laboratorio donde estuve por Emilia Santos. Cuando yo llegué, pues ella ya tenía un año más o menos de haber comenzado su postdoctor, así que tuve algún tipo de interacción con ella, y lloramos y reímos y sufrimos y nos alegramos nuestras penas y alegrías durante todo este tiempo. Y segundo, pues, otro proyecto en el cual pues yo participé y fue la autora de también que se explica la biodiversidad, las bases genéticas de la biodiversidad, pero durante el estadio embrionario. Bien, en este primer caso de estudio, realizado por Santos y publicado en 2017, aquí se observan 2 especies. Una especie llamada Ragovelia, que es un insecto semiacuático, y otra especie llamada Stridulibellia. Estas especies en su ambiente natural son simpátricas, quiere decir que se pueden encontrar, usted colecta y puede encontrar ambas especies viviendo o coexistiendo en el mismo Entonces, si vemos estas 2 especies, hacemos la comparación de su comportamiento, Ragovelia es una especie con mucho movimiento, que anda pues casi siempre nadando de un lado al otro y que habita o vive en la superficie del agua, como bien lo expliqué, de los insectos semiacuáticos, pero particularmente en lugares donde hay corrientes. En cambio, Stridulibellia tiene un comportamiento distinto en el cual ella casi siempre se encuentra posada encima de las hojas o en el área donde está o en las rocas o cerca de las orillas. ¿Okay? Tiene comportamientos distintos. Vemos un cladograma de diferentes especies de los insectos semiacuáticos, todos estos que están aquí, y aquí está el grupo externo, que es un insecto terrestre, y nos centramos en específicamente, Stridulibellia tersa, que fue la especie que es calmada, que se posa en las rocas y en las orillas. Vemos que en el segundo par de patas, esta fotografía, se puede observar parte del fémur, la tibia y el tarso. Entonces, la gran mayoría, por no decir la mayoría de los insectos semiacuáticos en su segundo par de patas, esta es la estructura morfológica que usted encuentra. No varía prácticamente, a menos que sea la pata más larga o sea un poco más tonificada, dependiendo en qué se haya especializado. Pero básicamente es esto lo que encontramos en la gran mayoría de estas especies. Si vemos en este nodo el género, pues que es hermano a Stridulibellia, podemos observar que este grupo en particular, a diferencia del resto de los otros insectos semiacuáticos, en la región del tarso, ellos desarrollaron una especie de abanico de aproximadamente de 20 a 21 plumas, que no se encuentra en ninguno otro de los linajes dentro de los insectos semiacuáticos. Entonces, la pregunta de este trabajo fue tratar de investigar si por medio de este modelo se podía determinar las bases genéticas de la innovación, es decir, de nuevos caracteres, y tratar de identificar o de inferir la evolución de este fenotipo y cómo es posible tratar de interpretar desde el punto de vista genético cómo es posible que un solo linaje haya desarrollado una estructura que aparentemente, y se pudo comprobar en este trabajo, le da algún tipo de, le apagan los micrófonos por favor, le da un tipo de adaptabilidad o beneficio para vivir en el hábitat de superficies con aguas de corriente.
Entonces, aquí vemos nuevamente a Ragovelia, y si ampliamos un poco el segundo par de patas en el tarso, podemos observar que este es el abanico. El estudio o la metodología utilizada para poder contestar estas preguntas fue extraer tejido del tarso del primero, segundo y tercer par de patas, conociendo que esta estructura únicamente se encontraba el segundo par de patas. Se hizo un análisis diferencial de la expresión genética entre los genes que estaban expresados en esta región versus los genes que estaban expresados en estas otras dos patas donde no hay abanico. Al final de hacer el análisis diferencial genético, se pudo obtener 83 genes que estaban diferencialmente expresados. De esos 83 genes, 5 de ellos, luego de hacer un screening por medio de hibridación in situ para poder determinar dónde estaba la expresión de estos genes, se pudo determinar que 5 de ellos estaban expresados específicamente en el tarsus del segundo par de patas. Y lo interesante fue que encontraron el gen yellow, que se conoce porque está involucrado en la pigmentación, y otros 2 genes que estaban involucrados en la producción de cutículas. Los otros 2 genes eran genes que no habían sido identificados previamente y no se encontraban en las bases de datos, ni siquiera de las especies modelos más ampliamente estudiadas como son Drosophila, Melanogaster o Lepidoptera. Entonces, estos investigadores lo que hicieron fue hacer un alineamiento de las secuencias de estos 2 genes que eran totalmente desconocidos y se pudieron dar cuenta de diferentes cosas. La primera, que estos genes no se encontraban en los linajes superiores como Diptera, por ejemplo, o Lepidoptera o Coleopteros. 2, que uno de estos genes se encontraba en el resto de los insectos semiacuáticos en el cual se utilizaron para hacer el alineamiento, y que el otro gen, que era desconocido, después de hacer el análisis filogenético, se pudo determinar que eran genes muy parecidos y que había surgido a partir de un evento de duplicación, lo cual a los investigadores le llamó mucho la atención esto y se enfocaron en estos 2 genes. Infirieron que probablemente estos genes estaban involucrados en la formación de esta estructura que ellos llamaron un abanico de propulsión. En vista, pues, de que tenía esta estructura, estos investigadores nombraron a estos genes como Mother of Geisha por ser el gen que se encontraba dentro de este taxa o de este grupo de los insectos semiacuáticos, que aparentemente es hasta el momento único del taxa, y 2, que el otro gen, pues Geisha, había surgido, como les expliqué, de un evento de duplicación y que evolucionó bastante rápido. Y mucho más interesante fue observar que este gen solamente se encontraba dentro del linaje o el género de los Ragovelia, que tienen esta particularidad. Entonces, ¿cómo se comprobó si este gen realmente estaba involucrado en la formación de esta estructura novedosa y específica de este género? Se hicieron varios estudios y entre esos se hizo un análisis por medio de PCR en tiempo real para determinar la expresión de Geisha y Mother of Geisha. Y se dieron cuenta que este gen estaba expresado únicamente en el segundo par de patas y que adicional el gen que había sido pues producto del evento de la duplicación, se había duplicado, estaba expresado hasta 3 veces más que el gen Monogeisha, que es el que se encontraba en todos los otros especies de los insectos semiacuáticos, y este era único del género Ragovelia. Posteriormente se procedió a hacer la inactivación del gen por medio de RNA in situ y se pudo comprobar que este gen Geisha y Mother of Geisha eran específicos para la construcción de las distintas plumas que formaban pues o construían esta estructura que les ayudaba entonces a mantenerse en una superficie con con corrientes de agua. Lo que indica que este estudio pues pudo demostrar que a partir de un evento de duplicación de un gen se da
el evento o la facilidad para que un linaje en particular se especificara en un nicho totalmente distinto al que estaban adaptados los otros miembros del grupo hierromorfo. Ok, entonces, eso es en cuanto al primer caso de estudio. El segundo caso de estudio fue el proyecto que yo llevé a cabo. Todos los que están viendo aquí son embriones o huevos de los insectos semiacuáticos. Este estudio fue realizado con aproximadamente 35 especies, y si ven aquí, la idea era, entre otras cosas, era identificar las bases genéticas de la variabilidad de la coloración de los insectos semiacuáticos. Y como se pueden dar cuenta, hay huevos o hay especies que tienen huevos que son totalmente transparentes y que solamente tienen coloración en los ojos, otros tienen coloración amarilla, en otros casos el corión está pigmentado, y hay especies en donde hay una diversidad en cuanto al patrón de coloración de estos embriones. Entonces, nuestra hipótesis de investigación radicaba en el hecho de que, ¿cómo surge esta variedad? Primero que todo, la función, y segundo, desde el punto de vista de las bases genéticas, ¿cómo surge esta diversidad? Es bien conocido, por ejemplo, en Drosophila melanogaster, que la pigmentación de los ojos es producida por dos pigmentos en particular, llamados pteridín, que le da la coloración rojiza, y homocrón, que le da la coloración oscura. Es importante decir que todos los insectos tienen homocrón en los ojos, que le da la coloración oscura, mientras algunas especies desarrollaron pues la producción o la mezcla de estos dos pigmentos. En el caso de Lignogonus franciscanus, que fue el modelo que utilicé de ejemplo, nosotros partimos de la idea que posiblemente, nuestra hipótesis de trabajo fue que posiblemente las vías metabólicas o los genes involucrados en la pigmentación de los ojos pudo haber sido reclutada para poder producir la pigmentación en las partes extraoculares. Entonces, partiendo de esta idea del evento de una reclutación de vías metabólicas preexistentes para otra función, entonces utilizamos los genes homólogos que ya se conocían en Drosophila melanogaster como genes candidatos, y realizamos también un estudio de expresión genética y también de función. En estas fotos que ven aquí, ven a un embrión totalmente disectado, del cual se sacó del corión o de su caparazón para poder observar mejor los patrones de los colores y las manchas. Y en este otro caso ven a un embrión con un avanzado desarrollo embrionario, y podemos entonces observar pues cómo se ve su coloración y también ya más avanzado su desarrollo dentro del corio, ambos silvestres. Se hizo el estudio primero en la vía metabólica de homocrón con varios genes, en este caso pues les muestro Cinnabar, y se pudo identificar, como se esperaba, que Cinnabar estuviera expresado en los ojos por el tema de que se sabe que todos los insectos tienen este pigmento en los ojos. Pero si vemos las otras partes extraoculares o los apéndices, vemos que no hay ningún tipo de expresión. En cambio, si vemos el embrión durante su etapa de desarrollo pues más avanzado, podemos ver que no hay ningún cambio en las extremidades o apéndices, pero sí en la coloración de los ojos, indicando o confirmando que efectivamente esta vía metabólica o genética pues estaba involucrada en la producción de la coloración oscura de los ojos, pero no así de la coloración extraocular. Entonces procedimos a estudiar los genes homólogos presentes en pteridín, en la vía que producían pteridines, e hicimos el análisis primero de la expresión genética, y pudimos observar que estos genes, punch, brown, punch, white, purple, rosy, estaban expresados haciendo una especie de overlapping o match en las regiones en las cuales se encontraban la pigmentación o la coloración en el embrión natural. Y si procedíamos a hacer la inactivación de cualquiera de estos genes, eliminábamos totalmente la coloración existente, no solamente la coloración roja y amarilla, no solamente de los ojos, sino del resto del cuerpo del embrión, indicándonos pues que
en el caso de los insectos semiacuáticos durante la etapa embrionaria, la pigmentación o la coloración de los ojos es producto de la mezcla de estos dos pigmentos, como se conocía en otras especies que están casi 400 millones de años de diferencia, y adicional pudimos determinar que la pigmentación que se observa en las partes no oculares también era producto por la expresión de estos genes involucrados en la producción de pteridina. ¿Esto qué indica? En esta especie, esto nos puede indicar que hubo un reclutamiento, y confirmó nuestra hipótesis, de una vía totalmente utilizada para una función en particular, que es la visión, reclutada en su totalidad para producir pigmentos en otras partes del cuerpo. Entonces, para confirmar qué ocurría, o más bien para saber qué ocurría con el resto de las especies dentro de los insectos semiacuáticos, entonces nosotros elegimos otras especies de acuerdo a su posición filogenética, como también así a la presencia o ausencia de este pigmento extraocular, y adicional diferentes patrones. Hicimos la prueba de varios genes, pero les traigo aquí como ejemplo ROSI, que se encuentra más debajo de la vía, lo que sería downstream en esta vía, y pudimos determinar que independientemente el patrón de coloración, la coloración o la posición de estos pigmentos, estos genes eran expresados exactamente en los sitios en donde había pigmentación. Y este caso, que era pues nuestro control negativo, pudimos darnos cuenta que estos pigmentos, este gen se expresaba únicamente en el ojo, que era donde había realmente pigmentación. Luego de hacer la inactivación por medio de RNA interferencia del gen ROSI, entonces pudimos darnos cuenta que independientemente como era su patrón de diversidad dentro del grupo, el mismo gen estaba involucrado, o los mismos genes estaban involucrados en la producción de estos pigmentos. Entonces, esto nos lleva a concluir rápidamente, cuando se inició los pioneros en el Evo-Devo, una de las grandes preguntas pues era esta: explicar cómo se daba la diversidad genética, la diversidad biológica, desde el punto de vista de su evolución, de su desarrollo y sus bases genéticas. Y la gran mayoría al inicio tenían una corriente de pensamiento que todas las estructuras diversas o nuevas, o estos fenotipos que encontramos en el ambiente, en los seres vivos, eran quizás formadas totalmente de nuevo. Es decir, que se formaban genes nuevos para posteriormente entonces crear un fenotipo que le daba cierto tipo de adaptabilidad al individuo. Pero nos hemos dado cuenta, no solamente en esta especie, pues en este grupo de los hierromorfas, sino que también en otros grupos o modelos de estudio, que la diversidad biológica aparentemente se da por el reclutamiento de vías metabólicas preexistentes, que aparentemente, según entendemos desde el punto de vista evolutivo, es mejor reclutar una vía o genes que ya han sido probados por ensayo y error durante millones de años, que crear algo de nuevo. Y desde el punto de vista de duplicación, quiere decir que ciertos eventos de duplicación, si le otorgan cierto beneficio al individuo o al linaje, entonces puede ayudar a que se diversifique estos individuos dentro o fuera de un grupo particular de especies o grupos. Entonces, ya para finalizar, obviamente, pues darle las gracias a ustedes por haber estado aquí, escuchar mi charla, también a Senacid, a Lifaru, por otorgarme la oportunidad con el financiamiento para poder realizar este doctorado, al Instituto de Económica Funcional de Lyon, que fue mi casa por estos 4 años que estuve allá, a todas las personas, a mis asesores, a Abdou, a François, y a la Escuela Normal Superior de Lyon. Todas las personas involucradas pues en este proyecto y en el laboratorio donde tuve la oportunidad de hacer mis estudios doctorales. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente y espero pues que les haya gustado la presentación. Doctora, de parte de la Junta Directiva, yo como representante del Colegio de Biólogos, le doy un eterno agradecimiento por haber aceptado esta invitación a que usted nos hablara un poquito sobre
estos estudios que usted ha realizado y del cual tiene mucha significancia. Uno de los planes que nosotros como colegio tenemos es el poder establecer una especie de convenio con la Universidad de Panamá, la facultad de, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, para poder ofrecer diplomados en estos temas que no son comunes, pero que a cierto sector de nuestra carrera, de nuestra formación, de los profesionales de las ciencias biológicas nos interesa muchísimo. Y ofrecerlo de forma virtual de manera que los colegas que se encuentran, esa fue una discusión que tuvimos el día lunes, una plática muy bonita en donde existen personas, colegas, que están trabajando y no tienen oportunidad de poder estar presencialmente en esta modalidad, tomando diferentes tipos de posgrados o estudios superiores. Entonces queremos ofrecerle algo virtual a los colegas y creo que usted puede ser una de las personas idóneas para poder, en el caso tal, podamos llegar a un acuerdo para que retomemos esta plática y ofrecerle algo diferente, algo de calidad, algo específico, y que allí se vayan formando poco a poco todos los colegas y los interesados en participar. Muy interesante el estudio. Muy interesante el estudio. Creo que todavía hay oportunidad para poder seguir hablando sobre este tema, ya que el tiempo es relativamente corto y queremos hacerle nuevamente otra invitación para los meses de octubre o noviembre según su disponibilidad y que ya tengamos un solo tema, aparte de la Semana de la Biología, para que usted nos pueda ahondar más al respecto. Como no, con muchísimo gusto y bueno, reitero nuevamente también la invitación y que me considere para el futuro cualquier proyecto que tenga pues a la orden. Para eso estamos. Muchísimas gracias. Me dejó a toda la afición cautivada, ya que no hay ninguna pregunta, todos estaban prestando absoluta atención. Debe ser Excelente. debe ser que no me hice entender. No, 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 al Cuando no hay contrario. preguntas es porque los aburrí o no me hice entender. Al contrario, los dejó así como que, wow, este tema es interesantísimo. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí vamos a dar unos minutos para poder hacer preguntas. Scarlett está levantando la mano, no sé si quiere conversar. Con gusto, escuchamos. O alguien más que quiera decirle algo a la doctora. Claro. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Scarlett claro. Murillo, él es el presidente de la Asociación Dominicana de Microbiología. Encantado en tenerte acá, un participante internacional. Él en este momento está radicado en los Estados Unidos. Hemos tenido conversaciones. Scarlett, adelante. Es un honor que tú estés acá y escuchando a la doctora Idamalia mucho más. No, definitivamente el honor es todo mío. Creo que este tipo de foros son muy, muy importantes para el desarrollo de nosotros como científicos y pues también de cada uno de los gremios en los que nosotros nos desenvolvemos. De hecho, la presentación estuvo muy, muy interesante, el tema muy, muy bueno. Creo que debemos evaluar una segunda parte, pero de verdad que muy, muy buen tema. Me parece sumamente interesante. De hecho, en República Dominicana es algo que no tenemos antecedentes sobre temas referentes y creo que es una muy buena oportunidad para socializar al respecto. Y solamente pues me queda primero que todo, y disculpen que no lo hice al inicio, pues felicitar a todos los biólogos, ¿verdad? Creo que es una carrera bastante apasionante, es una carrera muy, muy interesante, de mucho sacrificio, pero también de mucha satisfacción. Yo creo que aportar para nosotros, bueno, en mi caso soy microbiólogo, pero me siento biólogo también, es muy, muy importante. Así que de mi parte, pues saben que les envío un fuerte abrazo, unas gratas felicitaciones a todos y los animo a que sigan fomentando este tipo de escenario y sobre todo que fortalezcan su colegio porque ahí es donde está la fuerza. Así que nada, un abrazo fuerte para todos, doctora. Un excelente ponente y bueno, pues esperamos en lo adelante poder contar también con usted para futuros proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay una pregunta. Profesora. Bueno, hay una pregunta de Luis Mejía. ¿La puedo contestar? Adelante, adelante. El chat está activo, adelante. Sí, muchas gracias a todos por las felicitaciones y a mis estudiantes que alguna vez les di clase, pues qué orgullo para mí que me puedan escuchar.
y a mis compañeros, colegas también, muchas gracias. El doctor Luis Mejía me pregunta algo que pues necesito contestar. Los diferentes patrones de coloración se debió a que algunos de los genes se encendían y apagaban para dar los diferentes patrones, o era debido a niveles de expresión o una combinación de ambos. Bueno, dentro del estudio nosotros tratamos de determinar, porque es un modelo, un carácter totalmente nuevo, que no había información previa, así que tuvimos que empezar de cero. Y entre las preguntas, pues, vimos algo de bioquímica, inferimos algunos tipos del desarrollo evolutivo, cómo se dio, y entre las preguntas pues que me tomaron, no me alcanzó el tiempo de contestar, pero hicimos estudios, era determinar cuáles eran los factores de transcripción que estaban haciendo o participaban en la regulación de la producción de pigmentos y de esta variabilidad que se daba. Porque evidentemente, como dice el doctor Luis Mejía, fue una sola vía, es una sola vía de genes que está participando, pero ¿cómo está regulada? Pues hicimos intentos, hicimos trabajos de expresión diferencial genética, pero pues quedaron algunos genes interesantes por probar, no lo pude hacer, en teoría pues sueño con mi postdoctor pues sea relacionado a ese tema. Y pues sí, es una de las preguntas que me gustaría contestar, pero no lo sé. Pero es interesante. Cientos millones de años. Aquí tenemos a alguien levantando la mano, Benito Castillo, el colega Benito Castillo, no sé si quería decir algo. ¿No? Así, muy buenas noches, compañeros biólogos. No sé si me copian, vengo viajando de Santiago de Veragua hacia Chiriquí. Yo trabajo en el Ministerio de Educación y vengo de una misión de la región de Veragua y vengo escuchando, no puedo ver, pero venía escuchando la conferencia muy interesante. Me acabo de estacionar a un lado de la calle para poder felicitar a la expositora, excelente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, en cualquier momento también me gustaría tenerla en la parte de Meduca, ¿no? También yo soy coordinador de ciencia de la región de Chiriquí. Con mucho gusto. Soy biólogo también, egresado de la Universidad de Panamá, campus, y es muy grato escuchar a los nuevos, a la gente más nueva que yo, incursionando en la parte biológica también. Yo trabajo la parte biológica, pero también trabajo la parte docente. Y creo que estos estudios se pueden llevar muy bien a cabo un acercamiento de lo que es a nivel de media académica. Así los estudiantes podrían tener un acercamiento a lo que es la parte experimental, no que hace tanto la teoría ni réplicas. Porque claro, en el ministerio, en algunos de los casos, se trata mucho de réplicas. En réplicas, de repente los aprendizajes no son tan significativos como lo son en estudios reales, ¿no? Donde uno va a ver variables que no, de repente va a encontrar buscando dos variables y le sale otra variable que influyen en su estudio. Así que sí, muy interesante. Y mi pregunta es sí, yo hice mi tesis de Anatrefa serpentina, hoja de la fruta, que si la secuencia genética también sería también, ¿tienen algún estudio sobre esa secuencia genética que usted estaba hablando? Haciendo una comparación con la otra mosca de la fruta, si también tendrá la misma secuencia genética igual que Anatrefa serpentina o Anatrefa oblicua, si tendría también el mismo comportamiento. Pienso que usted habló de miles de años, sí, esos comportamientos, o no tiene, o no hay estudios sobre eso, que usted sepa. Yo en realidad no tengo ese conocimiento. Así que, de mi parte, felicidades al grupo que está coordinando. Excelente. Por ahí le voy a dar una invitación también cuando se normalice esta situación de la pandemia, y igual a la doctora tenerla como exponente acá en alguna conferencia para docentes de Meduca, ¿no? Del área de biología, ¿no? Muchas gracias y sigo manejando, pero sigo escuchando. Muchas gracias, colega Castillo, excelente. Así, esperamos su invitación.
Bien, rapidito, si entendí bien la pregunta, creo que es si en el grupo que usted estudió, no recuerdo bien la especie, pero también es un díptero, creo que también es un Drosophilida. Pues sí, vía metabólica para la producción de pigmentos es bastante conservada. No creo que haya variado, la verdad. No. Si vamos a la literatura, estos genes son muy conocidos en Drosophila. De hecho, los estudios de mutaciones se utilizan como marcadores más bien. Rossi y White son utilizados como marcadores dentro de estudios moleculares. O sea, no creo que haya variado mucho desde Drosophila a las especies que están cercanas. Es muy conservado. Puede haber muchísimas mutaciones, eso sí, dentro de la producción de la pigmentación de los ojos, pero la vía metabólica en sí no creo que haya variado mucho. Muy bien, despedimos entonces en la parte de ponencia. Doctora, usted continúe con nosotros. Vamos a continuar con el siguiente ponente, el doctor Robinson. Espero que el doctor no se haya enojado con estos minutitos de más, pero se dan cuenta que la ponencia es muy, muy importante y justamente aunado a esto, él nos va a hablar acerca de actualización en bioquímica. La doctora Idamalia platicó acerca de cierta parte de bioquímica y ahora vamos a complementarla con el doctor José Robinson. Me permito, mientras lo presento formalmente, compartirles la diapositiva que teníamos anteriormente para poder leer un poquito acerca de él, que es muy interesante su hoja de vida, al igual que la doctora Idamalia. Bien, aquí estamos en este momento, pues continuamos con el doctor José Robinson, doctor en el área de bioquímica, trabaja en la Universidad de Panamá, y hablando un poquito acerca de él, vemos que el doctor, en este momento, en cuanto a su preparación académica, viene de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Él estudió el doctorado en química, graduado con una distinción máxima, una beca que se le fue otorgada por el gobierno de Chile. Estudió una maestría en química en la Universidad de Connecticut en beca Fulbright, Estados Unidos. También en la Universidad de Panamá estudió el posgrado en docencia superior y la licenciatura en química. Fue capítulo de honor Sigma Lambda, o sea que estamos hablando con un súper brillante cerebro. En cuanto a su experiencia docente, es catedrático del Departamento de Bioquímica dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Ha sido profesor allí, al igual que en sus inicios como asistente, y fue en grado tal de superación escalando. Tiene muchísimas publicaciones indexadas en revistas a nivel internacional, muy interesante dentro de su hoja de vida. Seminarios y conferencias también ha dictado, así como también maneja lo que es base de datos, aplicaciones en el aula de clases, herramientas bioinformáticas, entre otras más características. Y por último, podemos decir que dentro de la participación de él en congresos, como expositor en ponencias, ha tenido muy buen recorrido también. Y bueno, sin más, podemos entonces contar, entre tantos logros que ha obtenido el doctor en este momento, podemos contar con su disertación que más profundamente, aparte de la actualización en bioquímica, él tiene específicamente un área que nos va a hablar y que él la va a decir en este momento. Vamos entonces a darle la palabra al doctor y si está para compartir la pantalla, con gusto, adelante doctor, es toda suya la sala en este momento. Muchísimas gracias, buenas noches a todas. ¿Me permite por favor compartir la pantalla? Ahí está, ya puedo compartirla. Buenas noches a todas las personas y a los biólogos. Felicidades por su día.
Le agradezco la invitación a la presentación. Déjenme verificar que puedan ver la pantalla. Perfecto. A nombre del Colegio Panameño de Químicos queremos agradecerle la invitación a esta ponencia, una actividad intergremial. Nos pidieron la colaboración y con mucho gusto estamos aquí para darle una actualización en el área de bioquímica. Como muy bien dijo el presidente del Colegio Panameño de Biólogos, mi área de formación es en bioquímica, tengo un doctorado en química con aplicaciones biológicas diversas. Mi idea el día de hoy es conversarles un poquitito a ustedes sobre distintas aplicaciones biológicas de la química supramolecular. Ahora, para hacer un poquitito de docencia, vamos a explicarles qué significa el término de química supramolecular. Bien, el término como tal fue utilizado por primera vez en 1978 por Jean-Marie Lehn. Ahora, el párrafo que ven en la parte de arriba, déjenme buscar el pointer láser, el párrafo que ven aquí en la parte de arriba fue extraído directamente de la revista Nature Communications. Eso fue en junio del 2019, donde ellos definen específicamente qué es la química supramolecular. Ahora, ¿en qué se basa? En interacciones débiles no covalentes. Si usted, ¿por qué me dirán? ¿Por qué le traigo esta explicación? ¿Por qué? Cuando nosotros comenzamos a explicarle a los estudiantes en el aula de clase cuáles son las interacciones que gobiernan los procesos biológicos, los cuales le dan estabilidad a las macromoléculas biológicas, le hacemos hincapié una y otra vez sobre las interacciones débiles no covalentes. O sea, los muchachos a veces piensan que no son relevantes, no son importantes. Entre esas son diversas, los puentes de hidrógeno, la fuerza, el efecto hidrofóbico, las interacciones de Van der Waals y demás. Todas ellas de manera generalizada, de manera aplicada, han conllevado a que la química supramolecular como tal se desarrolle como un área interdisciplinaria en el cual hay mucho desarrollo en el área de biología, química, nanotecnología, la ciencia de los materiales y física. Ahora, recordemos que este término es relativamente nuevo, es de 1978. El concepto, como les decía, es importante desde una perspectiva estructural para la bioquímica. ¿Por qué? ¿Cómo la enzima reconoce al sustrato? Es un proceso que se explica a través de la química supramolecular. Cómo el ligando y el receptor interactúan es algo que se lleva a cabo a través de la química supramolecular. Es más, los ácidos nucleicos, cómo se doblan para formar la doble hélice, eso también se explica a través de la química supramolecular. Tanto así novedoso fue la terminología y el campo de la química supramolecular que en 1987 se le otorga el premio Nobel a 3 químicos, a Cram, Lehn y Pellender. ¿Por qué? Porque ellos diseñaron y utilizaron moléculas con estructuras específicas y que podían llevar a cabo interacciones específicas y eran altamente selectivas. Estas moléculas podían simular importantes procesos biológicos. Ahora, ya introduciendo lo que es el término, lo que es el concepto, vamos a pasar a hablarles un poquitito más acerca de aplicaciones y voy a centrarme específicamente en un tipo de química supramolecular. Bien. El otro que usted ve aquí se llaman cucurbiturilos. Bien, su nombre se deriva de la cucurbitácea. Ustedes son biólogos, hay muchos botánicos en el área, entonces, porque parecen como un pumpkin, como una... Entonces, ¿qué ocurre? Ellos fueron sintetizados por primera vez en 1904 por Meyer, pero toma casi 80 años para poder que se haga la estructura cristalográfica y entonces a partir de ahí que se comienzan a desarrollar todas las aplicaciones biológicas y biomédicas. Entonces, los cucurbiturilos como tal están constituidos por unidades de glicourilos que están enlazadas a través de CH2, puente CH2. Entonces, esta familia son contenedores moleculares. Son súper importantes porque ellos van desde una serie de 5 a 8, 10 y se ha reportado recientemente el 14. Ahora, ¿qué ocurre con ellos? Ellos son, si ustedes hacen referencia, son como las ciclodestrinas, solo que estas no son naturales, son sintéticas, o sea, tienen un portal y una cavidad hidrofóbica. Se estudian para hacer estudio del efecto hidrofóbico para poder explicar el plegamiento de proteínas. Pero para el contexto que lo voy a explicar en estos momentos, lo voy a explicar específicamente algunas aplicaciones biomédicas. O sea, los cucurbiturilos se estudian porque son vehículos de transporte para fármacos. Importante es, producto de que ellos tienen esta cavidad, se forma algo que se llama la química huésped-anfitrión, que es parte de la química supramolecular. Entonces, ellos tienen la capacidad de, como forman una barrera estérica, ellos protegen a los fármacos de la degradación y la desactivación, y por ende permite que mantengan sus propiedades terapéuticas. Aparte de eso, ellos evitan la agregación de los fármacos y mejoran la solubilidad. En el contexto biológico específicamente es importante resaltar que no se ha reportado una toxicidad intrínseca de los cucurbiturilos. Por consiguiente, sus aplicaciones biológicas son inmensas.
Aunado a esto, es importante resaltar que él puede atravesar la membrana celular. Eso es súper importante para aplicaciones biomédicas. Aparte de eso, usualmente cuando tú formas este complejo de inclusión dentro de la química huésped anfitrión, lo que tú puedes lograr es que tú logras que se pueda potenciar la actividad terapéutica de los fármacos. Importantísimo para aplicaciones en biomédica es que son solubles en fluidos biológicos. Hay una área de la bioquímica que se conoce como fotobiología. Entonces, la fotoquímica y fotobiología son súper importantes porque ellos pueden influenciar las propiedades fotofísicas de unas moléculas orgánicas que se llaman fotosensibilizadores, que dentro de un ratito les voy a comentar un poquito sobre eso. Bien, para manera de ilustrar la sala, aquí como usted también de una imagen de microscopía, aquí hay un complejo de naranja de acridina con CB7, ustedes lo recordarán porque él puede intercalarse en el ADN y demás. Entonces, este complejo de inclusión con un macrociclo específico, el CB7, que es el que más se ha utilizado porque es mucho más soluble, y el otro que más se utiliza es el CB8. Usted ve la imagen, usted ve que se pudieron tomar las imágenes de microscopía y se dan cuenta que el complejo de inclusión como tal se incorpora a la célula, o sea que atraviesa la membrana. Otra parte importante dentro de la bioquímica es que él, como forma una barrera estérica, lo que hace es que protege a las moléculas de que sean degradadas o desactivadas de producto de la reducción enzimática, específicamente el azul de metileno. Se utiliza ampliamente en biología para tinción y también se utiliza para otras aplicaciones biomédicas. ¿Qué ocurre? En una reacción dependiente en APH, él se puede reducir a su forma leuco y la forma leuco no absorbe. Entonces, a través de la encapsulación supramolecular, tú logras, aquí está el azul de metileno solo, usted ve que pierde la absorbancia. Pero si tú lo encapsulas en CB7, que entra una sola molécula, y en CB8, que entran dos moléculas, porque la cavidad es un poquito más grande, entonces él mantiene la absorbancia. Para ilustrarlo un poquito mejor, vamos a verlo con una celda. Este es un derivado de azul de toluidina que también se utiliza ampliamente en tinción en la biología. Aquí un derivado con biotina. Ustedes ven que el colorcito es celestito. Cuando se encapsula en CB8, que es mucho más grande y entran dos moléculas, pasa a violeta. Entonces, si tú colocas diaforasa y NADH y dejas que la reacción enzimática se lleve a cabo, entonces usted ve que el derivado de biotina, de azul de toluidina, usted ve que pierde la absorbancia, pierde el color. Sin embargo, en la encapsulación no se pierde el color. Esto ha llevado a algunos autores que hacen aplicaciones en biomédica a tratar de acuñar un nuevo término. Ya no quieren hablar solamente de inhibición competitiva, no competitiva o competitiva, sino quieren hablar inclusive de inhibición supramolecular. Entonces, para tratar de centralizarme o aterrizar en algunos tópicos específicos, les voy a dar unos ejemplos específicos que nosotros hemos publicado en el cáncer. Todos sabemos lo que es el cáncer y esa enfermedad que agobia a nuestro país y a todo el mundo y la alta letalidad que existe en el cáncer. Entonces, es un campo de estudio muy amplio en el cual se están buscando de manera activa y proactiva algunos agentes terapéuticos para mejorar el tratamiento de los pacientes y mejorar la calidad de vida. Ahora, importante, hay un fármaco que se utiliza actualmente que se llama Melphalan. El Melphalan se utiliza para tratar un tipo específico de cáncer. Para el contexto de esta aplicación o de esta presentación, lo importante es que él es un agente alquilante. En inglés se llama nitrogen musters. Entonces, él es insoluble en pH fisiológico, 1. 2, él se hidroliza fácilmente en los sistemas biológicos. Entonces, la actividad terapéutica de Melphalan se ha visto reducida por eso. Su formulación existe de dos maneras. Una es en tabletas y la otra es intravenosa. Esta que usted está viendo aquí es intravenosa. Esta formulación del Melphalan viene ya constituida en un polvo con un complejo de inclusión. Utilizan un derivado de ciclodestrina que ha sido aprobado por la FDA hace muchos años. Y entonces eso es lo que hace que incrementa la solubilidad y la estabilidad del fármaco. Nosotros, pensando esto, por allá por el 2017 más o menos, tuvimos la idea de tratar de trabajar en esto desde la perspectiva de la química supramolecular para tratar de generar una patente. Esa era la idea. Entonces, nosotros decidimos estudiar la encapsulación del Melphalan dentro del CB7, dentro de estos macrociclos específicamente del CB7. Estudiamos el efecto de la actividad alquilante, la actividad en la hidrólisis y en la citotoxicidad. Específicamente utilizamos para este estudio células HL60, que son de leucemia. Ahora, ¿qué vimos nosotros? Uno de los problemas que teníamos nosotros, para esto queríamos mejorar la solubilidad. Lo logramos. Mejoramos la solubilidad un montón de veces más que el complejo de inclusión que se vende de manera comercial. Pero ¿cuál fue uno de los mayores problemas que tuvimos?
que este complejo de inclusión no era soluble a pH fisiológico, era ampliamente soluble a pH 1. Entonces, quiere decir que eso limita su aplicación de manera intravenosa, pero se puede utilizar de manera de tableta. Entonces, nosotros hicimos un estudio rapidito para comentarlo un poquito sobre ello. ¿Qué vemos? Si ustedes ven el melfalán, ven que esto que está aquí es el aminoácido fenilalanina. Entonces, el aminoácido como fenilalanina, triptofano y tirosina se han descrito ampliamente en la literatura que ellos forman complejos de inclusión estables con el CB7. Producto de que este grupo alfa-amino que está aquí cuando está protonado, hay una interacción interesante con los portales negativos del CB7 y esa estabiliza y es muy fuerte esa interacción. Entonces, esta es la porción que tiene la actividad alquilante. Entonces, en la formulación farmacéutica que se vende, esta porción es la que entra al derivado de ciclodestrina. Entonces nosotros hicimos un estudio de dinámica molecular y de docking, y nosotros vimos en nuestro estudio que la porción que está aquí, que es la responsable de la actividad alquilante, está fuera de el macrociclo. Entonces eso limitaba algunas cosas en las aplicaciones. Nosotros lo hicimos el estudio por resonancia magnética nuclear, aparte de esto y otros estudios más que pudimos demostrar eso o corroborar. Entonces nosotros queríamos probar. Ahora, la actividad alquilante, que es la parte terapéutica, hicimos un estudio in vitro y aquí está el melfalán solo, su formulación, y cuando formamos el complejo de inclusión con el CB7 y vemos que hay una reducción en la capacidad alquilante. Eso nos desanimó un poquitito, pero dijimos, vamos a seguir adelante, puede ser que encontremos algunas otras cosas novedosas. Entonces, fuimos a estudiar la capacidad de evitar la hidrólisis, que es uno de los problemas que tiene este fármaco. Este es el melfalán, y lo que ustedes ven en rojo atrás es la parte del complejo de inclusión. Y vemos que tanto el melfalán como el complejo de inclusión forman se hidroliza y hay un derivado monohidroxilado. Entonces no lo protege de la hidrólisis. Seguimos un poquito desanimados, pero eso hicimos el estudio de citotoxicidad y vemos que aunque no lo protege de la hidrólisis, aunque disminuye un poquito la actividad alquilante, lo que sí es interesante es que se mantiene la citotoxicidad. Pero lo importante para esto es que este es mucho más estable que el que se vende comercialmente y aparte de eso, este es mucho más soluble. El problema es que es a pH 1, entonces limita la formulación farmacéutica de manera intravenosa, pero se puede utilizar de manera de vía oral. Y la mayoría de los fármacos se busca usualmente que sea de vía oral porque eso hace que sea mucho más barato y también se puede utilizar para una población mucho más grande. Ahora, otro ejemplo específico de la química supramolecular es la interacción entre una molécula pequeña y una proteína. Hay otro fármaco antitumoral que se conoce comercialmente como Abraxane. El Abraxane son nanopartículas de albúmina del suero humano y dentro tienen paclitaxel y se utiliza de manera intravenosa. Entonces es una formulación que ya se vende comercialmente y se utiliza para otro tipo de cáncer. Entonces, nuestra idea fue ver y generar un complejo de complejo ternario, tomando una molécula con actividad terapéutica, tomando la proteína y tomando los macrociclos, para que vayamos siguiendo un poquitito el hilo de la investigación, cómo fuimos desarrollando esto. Entonces, otro ejemplo específico es que esto que usted ve aquí es Levemir, es una insulina que se comercializa de liberación prolongada. Entonces, esto es a partir de recombinante, se genera la insulina y tú la modificas y le colocas un ácido mirístico. Entonces, ¿por qué el ácido mirístico? Regresamos aquí a la albúmina del ser humano. La albúmina del ser humano, se sabe que los pacientes que sufren de cáncer de manera avanzada sufren de hipoalbuminemia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una deficiencia en albúmina. Acá, con el Levemir, se utilizó este ácido graso mirístico porque la proteína como tal tiene sitio de unión específica para ácidos grasos. Entonces tú lo que haces es que tú a través de interacciones débiles no covalentes, nuevamente regresemos al contexto de la química supramolecular, ¿tú qué estás haciendo? Trabajando sobre una insulina que va a liberarse de manera prolongada y tú tienes un efecto terapéutico mucho más prolongado y estable. Entonces, la albúmina de suero humano es la proteína más abundante en el plasma sanguíneo. Su función biológica normal es transportar ácidos grasos, moléculas endógenas y exógenas. Y la albúmina cuenta con 5 sitios específicos para el ácido mirístico.
y tiene dos sitios que se conocen como Sudlow 1 y Sudlow 2. Ellos fueron descritos por Sudlow en la década del 70 y él estudió muchos fármacos. Además, hay fármacos como anticoagulantes como la warfarina, que se sabe que se une en el Sudlow 1. Así sucesivamente, la industria farmacéutica estudia a partir de la albúmina los fármacos que son hidrofóbicos, cómo se van a asociar con la albúmina para que la albúmina los transporte para que ellos puedan hacer su efecto terapéutico. Ahora, dentro del contexto de nosotros para poder utilizar aplicaciones biomédicas de la albúmina, lo interesante es que la albúmina tiene un solo residuo de triptofano, el triptofano 214, y él se encuentra cercano al sitio Sudlow 1. Entonces, ¿qué es importante eso? Porque yo a través de técnicas experimentales y técnicas instrumentales como la fluorescencia, yo puedo ver la fluorescencia intrínseca de ese triptofano, y si yo voy apagando esa fluorescencia, yo puedo determinar si se unió una molécula pequeña o no a ese sitio Sudlow 1. Lo hicimos, pero por cuestiones de tiempo no podemos mostrarse, pero tú haces estudios de desplazamiento, y tú bloqueas esos sitios de unión y tú le pones con moléculas y tú juegas con las interacciones débiles no covalentes y tú colocas y tú puedes saber si va al sitio 1 o al sitio 2. Ahora, para las aplicaciones dentro del cáncer, ¿por qué se utiliza la HCA o la albúmina superhumana? Primero, la vasculatura normal de un tumor no permite, la vasculatura normal no permite la entrada de macromoléculas, pero dentro de un tumor la vasculatura está modificada. En inglés llaman a ese efecto EPR o EPR. Eso viene de Enhanced Permeability. Se le detuvo. ¿Me escuchan, compañeros? No sé si fue problema de conexión por parte del doctor o fue acá. Sabe que hay receptores específicos. Entonces se habla del receptor GP60 que reconoce a la albúmina y la internaliza al tumor. Y dentro del tumor, en el tejido tumoral, hay una proteína que se llama SPARC. Esa proteína SPARC viene del inglés que significa proteína secretada acídica y rica en cisteína. ¿Qué hace esta proteína? Esta proteína corta a la nanopartícula que tiene el fármaco y lo que hace es que incrementa la concentración del fármaco dentro del tumor y lo que hace es que potencia la actividad. ¿Y qué ocurre? Entonces, la célula tumoral reconoce la proteína y la internaliza. Entonces, tú estás haciendo un transporte del fármaco dirigido específicamente a la célula tumoral y no a la célula normal. Entonces, para poder tratar de llevarle a la introducción, nosotros hicimos el doctorado en una técnica que se llama terapia fotodinámica del cáncer. La terapia fotodinámica del cáncer, como ciencia, la imagen que mejor representa hasta el momento es esta, pero siempre cuando he presentado en conferencia les digo a la audiencia que aquí falta el hablar de la biología, pues hace mucha biología celular y mucha biología molecular. Entonces, la terapia fotodinámica es una técnica mínimamente invasiva que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Está aprobada por la FDA y por la Unión Europea para tratar cáncer, distintos tipos de cáncer en etapa temprana. Entonces, el problema es que es un tanto costosa y no hay muchos fármacos que hayan sido aprobados por la FDA para el tratamiento de esto, y muchas se utiliza también el metabolismo de la porfirina, porque las porfirinas también son fotosensibilizadoras. Ahora, nosotros vamos a hablar un poquitito de esto. En esta terapia como tal, uno tiene que tener cierto manejo de síntesis, biocompatibilidad, fotoquímica, fotodecomposición y específicamente la generación de especies reactivas de oxígeno. Ahora, un problema que tiene la terapia fotodinámica es que tú necesitas que la molécula fotoactiva, que se llama fotosensibilizador, se acumule selectivamente en el tumor. Aparte de eso, tienen muchas veces las moléculas se agregan, porque son moléculas muy hidrofóbicas, tienen la tendencia a agregarse y eso disminuye la efectividad terapéutica. Y lo otro importantísimo que tienes que manejarte muy bien es en la fotoquímica y en la generación de especies reactivas de oxígeno. Luego usted entra a la biodistribución, a la farmacodinámica, a la farmacocinética, todo esto específicamente para que tú puedas hacer un estudio detallado. Y importante, tú tienes que manejarte muy bien en técnica espectroscópica, en fotofísica, en la fuente de luz, cuánto tengo que irradiar y cómo yo voy liberando esa energía o esa luz. Bien, ahora, de manera resumida, usted administra
usualmente de manera intravenosa, y usted permite que la molécula fotoactiva se acumule. Una vez se acumula, usted le irradia con una luz de longitud de onda adecuada, específicamente una luz roja. Y eso es lo que hace que induce la muerte celular. Y como usted lo ve de una perspectiva química, usted desde aquí en el estado basal, usted excita la molécula en estado excitado singulete. De aquí la molécula puede regresar al estado basal y emite un fotón, eso se conoce como fluorescencia. Utiliza mucho esas técnicas en microscopía de fluorescencia para poder ver, pero para la fotoquímica o dentro de la terapia fotodinámica lo importante es que haga esto, lo que se conoce como el cruce entre sistemas. Y aquí está el estado excitado triplete. Y este estado es donde se llevan a cabo las reacciones químicas y eso se conoce como fotoquímica. Y hay dos mecanismos específicos. Primero, el fotosensibilizador, voy a llamarlo PS por facilidad. El PS puede transferir energía de manera, puede reaccionar directamente con las biomoléculas y genera especies radicalarias. Ustedes conocen el radical anión superóxido, el radical hidroxilo y también el peróxido de hidrógeno. O lo que se busca específicamente en la terapia fotodinámica es que la molécula excitada le transfiera la energía al oxígeno molecular y genere el oxígeno singulete. Entonces, esto tiene la ventaja que el fotosensibilizador se regenera, tú lo puedes seguir reutilizando y eso es mucho más eficiente. Y aparte de eso, esta molécula que está aquí, no hay una entidad enzimática específica en el organismo que desactive el oxígeno singulete. El radical anión superóxido está la superóxido dismutasa. Y el peróxido de hidrógeno está la catalasa. Con esto lo que tú haces es que tú induces la oxidación de proteínas, lípidos, ADN, y con eso tú incrementas el estrés oxidativo y por ende tú induces la muerte celular de las células anormales. Ahora, ¿cuál es la longitud de onda específica? Una que permita que penetre dentro del tejido. Entonces, usualmente la ventaja terapéutica es entre 650 nanómetros a 850, porque no hay biomoléculas que absorban en esa región. Así que tú buscas que vaya más hacia el rojo. El principal blanco en la terapia fotodinámica son las proteínas por cantidad de volumen. Entonces, como hay mayor cantidad de proteína, entonces ellas reaccionan mucho más rápidamente con la proteína. Entonces, genera específicamente a través del oxígeno singulete, lo que tú haces genera producto de oxidación, incrementa el estrés oxidativo y tú entonces colocas a qué señaliza para que sea una muerte celular. Y como la audiencia es biólogo, usted maneja mucho esto, mucho mejor que yo, y tú lo puedes inducir por apoptosis, por necrosis o por autofagia. Usualmente para aplicaciones terapéuticas lo que se busca es que tú lo generes por apoptosis, porque la necrosis está asociada a inflamación y otros dolores que uno no desea. Bien. Algo importante en la terapia fotodinámica es el fotosensibilizador. Como les dije, el PS. Entonces, nosotros estudiamos el azul de toluidina, que se utiliza ampliamente para la tinción en histología y para otras aplicaciones. Lo utilizamos porque aquí podemos hacer química con él, podemos derivatizarlo y incrementar las interacciones hidrofóbicas. Es importante que él tenga, el fotosensibilizador general, tenga la capacidad de producir oxígeno singulete. Y eso se llama el rendimiento cuántico. ¿Cuánto genera? El valor usualmente es 1, el máximo, aunque pueda haber mayor de 1. El valor usualmente puede ser 1. ¿Y qué se busca? Que genere la mayor cantidad de oxígeno singulete, porque ya les expliqué de que eso hace que se regenere el fotosensibilizador. Tenga un alto coeficiente de absorción entre 600 y 800, que no presente toxicidad en oscuro. O sea, que cuando yo lo administro, no pase nada. Yo tengo que irradiarlo para que entonces sea citotóxico. No genere metabolitos tóxicos. Esto es súper importante. Nosotros queremos que se acumule selectivamente en el tumor y que pueda ser eliminado fácilmente. Una de las grandes aplicaciones es tratar de que sea anfifílico, porque estas moléculas usualmente son muy hidrofóbicas. Entonces tú utilizas sistema de transporte, utilizas liposomas, proteínas, y así mismo le acabo de explicar macrociclos como los cucurbiturilos y la ciclodestrina. Tú quieres que sea químicamente estable y soluble, químicamente puro y se pueda sintetizar fácilmente, de bajo costo y disponible comercialmente, y lo más importante, que no sea un agente mutagénico. Entonces nosotros estábamos trabajando con el azul de toluidina. ¿Y qué ocurre? Alrededor del 2016 sale este paper en el Journal de ACS Applied Materials and Interfaces. En este es un estudio específico en el que ellos utilizan el azul de toluidina y lo derivatizan, le colocan una biotina. Entonces trabajan con una célula de cáncer que sobreexpresa el receptor de biotina. Entonces, ¿qué hacen? Encapsulan a este derivado de biotina dentro del CB8. Encapsularlo dentro del CB8, lo esencia y le apagas la generación de oxígeno
singulete. Pero tú, ¿qué sí has hecho? Tú has incrementado por células tumorales. Entonces, es reconocido por el tumor y lo internaliza. Una vez dentro del tumor, hay moléculas dentro de la célula que son mucho más afines a estos macrociclos. Entonces, entra y se libera este derivado. Al liberarse el derivado, lo que tú tienes que se enciende la fluorescencia y tú puedes usarlo tanto para terapia fotodinámica como para imágenes de cáncer. Y aparte de eso, tú generas la especie reactiva de oxígeno, específicamente oxígeno singulete. Entonces, nosotros con ese estudio publicamos esto. Hicimos una aplicación netamente de la química supramolecular y preparamos un switch supramolecular y podíamos encender y apagar la generación de oxígeno singulete. Entonces, simplemente por interacciones débiles no covalentes, tú colocas en la misma celda CB7, la celda CB8, no hay fluorescencia, no hay generación de especie reactiva de oxígeno. A mí no, ustedes ven aquí, lo introducen con carga positiva y lo que queremos es que entrar aquí, y esto es una interacción mucho más fuerte con CB8, libera las moléculas, y lo que hace que al entrar aquí, la libera, entran al CB7, y entonces tú tienes fluorescencia y tienes generación de oxígeno singulete, y tú puedes encender y apagar. Lo hicimos en la... Si lo quieres apagar, nada más tienes que colocar estas tres cosas junto a la misma celda, y por simple asociación, entran aquí, y se apagó la fluorescencia. Este estudio fue llevado al contexto biológico y fue la tesis de licenciatura de una estudiante de la Universidad Católica de Chile. Y ella hizo este estudio y ese paper está próximo a salir. Para ilustrarle a la audiencia, simplemente viendo el espectro de absorción, tú puedes saber en qué macrociclo está. Si tú ves aquí, vamos a ver el espectro de fluorescencia rapidito. Usted ve aquí, en verde, está en CB8, no hay fluorescencia. Usted ve el rojo, la molécula sola, y cuando lo internalizo dentro del macrociclo, usted un incremento en la intensidad de fluorescencia y se mueve hacia el azul, lo que significa que cambia un medio acuoso a un medio hidrofóbico. Ahora, nuestros estudios se centraron en la aplicación de estructuras ternarias. ¿Qué quiere decir con eso? Yo quería utilizar a la proteína, que son selectivas para el tumor, ya les expliqué por qué, y que se sabe que se pueden incorporar más fácilmente, pero también quiero utilizar estos macrociclos, los cucurbituroles, específicamente el CB7, para poder controlar la liberación del fármaco y poder incrementar la generación de oxígeno singulete. Entonces, cuando tú haces una revisión de la literatura, solamente habían 3 estudios que habían de estas estructuras ternarias. Aquí en este caso tenemos la BCA, que es la equivalente a la HCA, pero bovina. Tenemos aquí con los macrociclos y fotosensibilizadores, y el laboratorio donde yo hice el doctorado tenían esta publicación, que tenían la HCA, naranja de acrina y con CB7. Entonces, nosotros después, posterior a un año, hicimos un estudio completo fotoquímico, y lo publicamos aquí. Por cuestión de tiempo no puedo entrar en detalle, pero si alguien está, aquí queda, si alguien lo puede buscar, y vimos toda la parte fotoquímica. Genera peróxido de hidrógeno, genera también hidroperóxidos, vimos que genera más oxígeno singulete cuando está dentro del macrociclo, que versus cuando está afuera. Vimos que con el CB8 se apaga la fluorescencia, vimos que también disminuye, y todo eso nos llevó a poder saber específicamente qué uno requiere para poder tener de manera exitosa un complejo biosupramolecular. ¿Qué quiere decir? Tienes la proteína, tienes el macrociclo y tienes el fotosensibilizador. Entonces de allí nosotros hicimos entonces la idea de sintetizar moléculas y derivados y colocarle aquí distintas cadenas de ácido graso. Vamos nuevamente, el Levemir tenía ácido mirítico, incrementaba la interacción con la albúmina, permitía que fuera una liberación prolongada de la insulina. Entonces nosotros colocamos un ácido mirístico aquí, colocamos también el ácido hexanoico y también un ácido decanoico. Pero en esta publicación que salió el mes pasado, en julio, nosotros reportamos esta síntesis y pegamos tanto el C6 como el C14, y luego nosotros queríamos evaluar si la longitud de la cadena hidrocarbonada tenía un efecto o no en la solubilidad y en las propiedades fotofísica y fotoquímica para poder desarrollar las aplicaciones biológicas que queríamos. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? La idea detrás de todo esto es que si tú describes todas las interacciones débiles no covalentes que hay entre el macrociclo y el fotosensibilizador, entre el fotosensibilizador y la proteína, y entre las 3 cosas juntas, la idea era generar una patente que tuviera una formulación farmacéutica. Yo le administro al paciente
esta formulación. El macrociclo más el fotosensibilizador con la caña hidrocarbonada permite que se incorpore. Cuando entra, entonces lo que podemos observar es que se asocia al HCA, entonces el HCA lo que hace es que lo va a transportar al tumor y con las propiedades de liberación controlada luego nosotros podemos controlar la liberación de la molécula dentro del macrociclo y poder entonces generar o potenciar el efecto fototóxico. Entonces, para no extenderme mucho más en el tiempo, rápidamente nosotros hicimos un estudio en células tumorales. Me tocó tener que aprender a trabajar con cultivos celulares, tanto con células que crecen en suspensión como que crecen en monocapa. Nosotros hicimos el estudio con células HeLa de cáncer cervicuterino porque crecen en monocapa para tratar de simular el efecto de un tumor sólido. Lo primero que se hace en un estudio de PDT es buscar lo que se llama la toxicidad en oscuro. ¿Cuál es la concentración mínima en la que nosotros nos vemos un efecto de la molécula en oscuro? Y nosotros trabajamos en punto 4 para los derivados, tanto para la molécula como para nuestro derivado C6 como el C14. O sea, de ahí en adelante todos los estudios lo hicimos con concentración de punto 4 de este fotosensibilizador. Entonces rápidamente hicimos un estudio de incorporación porque hay una disminución en la fluorescencia, en la absorción del derivado que tenía la cadena de 6 átomos de carbono. No se pudo determinar cuánto se incorporaba. Pero sí pudimos estudiar el C14, este derivado, y compararlo con la molécula madre del azul de toluidina. ¿Y qué vimos? Si tú tienes la molécula sola o encapsulada, no cambia mucho lo que se incorpora. Pero si tú tienes los sistemas de transporte, la proteína y las tres cosas juntas, sabíamos obviamente que la proteína iba a incorporar mucho más. Pero nuestro sistema de interés es este que está aquí, un sistema ternario, las tres cosas juntas, que sí vemos que incorporan mucho más que la molécula sola o encapsulada, pero menos que la proteína. Y cuando derivatizamos para incrementar esas interacciones que deseamos en la química supramolecular, ¿qué observamos? Que incrementa muchísimo más la cadena hidrocarbonada de 14 átomos de carbono con la HCA. Recordemos el ejemplo de Levemir. Entonces nosotros hemos incrementado las interacciones, por ende se acumula mucho más y entra mucho más a la célula tumoral. Y en el sistema de transporte ternario también entra mucho más que la molécula sola o la molécula encapsulada. Y en comparación a este sistema versus vimos que este derivado incorpora mucho más que la molécula sin derivatizar. Una aplicación de este sistema, hicimos microscopía de fluorescencia, y podemos ver versus el control, lo que tuvimos en puntito rojo en nuestra molécula cuando hicimos tinción con DAPI, y aquí está la molécula azul de toluidina sola, encapsulada en CB7, que es el macrociclo, las tres cosas juntas con la interacción ternaria, y aquí está solamente la molécula con la proteína. Entonces, esto tiene dos aplicaciones. Tiene aplicación en terapia fotodinámica y también tiene aplicaciones para imágenes en el cáncer, porque ya sabemos que se incorporan en células tumorales. Ahora, hicimos experimentos de colocalización, aprendimos esto, fuimos al Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa en Canadá y aprendimos microscopía de fluorescencia, ese experimento de colocalización. Aquí hicimos una tinción, usted ve aquí WG Alexa, aquí hicimos una tinción de la membrana plasmática y el aparato de Golgi en azul, aquí en azul teñimos la mitocondria, en el canal verde usted ve tenemos cito 9 que teñimos los ácidos nucleicos y en rojo es nuestra molécula porque absorben el rojo. Cuando usamos ImageJ y lo colocamos, superponemos las imágenes, tú puedes ver claramente que se acumula preferentemente en la mitocondria. O sea, indistintamente de cuál sea el sistema de transporte, va preferentemente a la mitocondria. Rápidamente el efecto fototóxico fue evaluado y lo interesante es que en gris es lo que está en control en oscuro y en rojo lo que es irradiado. Y lo que vimos es que a pesar de que esta incorpore mucho más, cuando está en la proteína, el sistema ternario tiene el mismo efecto fototóxico, o sea que mata lo mismo. Y cuando hicimos el derivado C14, lo que pudimos ver es que con respecto a cada sistema no hay una diferencia, pero con respecto a su control en oscuro sí tiene un efecto fototóxico. Y nosotros comenzamos a incursionar ahora en potenciar el efecto. Son estudios preliminares, hay el 2-metoxitetraol, un inhibidor específico de la superóxido inmutacelular, queremos inhibir la de la enzima antioxidante. Cuando tú irradias para generar este oxidativo, la célula no deja matar. Ella se expresa a las superoxidativas para proteger en estos sistemas, que nos llevó a otra publicación el año pasado y que vimos que el sueto lo fotoxida y él pierde los grupos metilo que tiene aquí y genera formaldehído. Y eso fue publicado el año pasado.
Muchísimas gracias por la atención y disculpe si me extendí un poquitito. Quiero agradecer a la facultad, a la Universidad de Panamá, a la Universidad Católica de Chile, al profesor Fuentealba, donde hice el doctorado, a la profesora Ana María, que también fue mi cotutora, a mis colaboradores internacionales, el profesor Gunther de la Universidad de Chile, a la profesora Nancy Pizarro del Andrés Bello, al doctor Emilio Larcón de la Universidad de Ottawa, al profesor Alexander de la Universidad del Brooklyn College en Nueva York. Muchísimas gracias. Bien, así como usted le agradece a todos los que hicieron posible la realización de su doctorado y la investigación, yo también le quiero agradecer a usted por habernos permitido ser parte de estos estudios en cuanto a este acercamiento que hemos hecho, y quiero agradecer también que aquí está con nosotros la presidenta del Colegio Panameño de Químicos. Hemos tenido un buen acercamiento, la magíster Brenda Checa de Copaqui. Si quiere decirnos algo, magíster Brenda, estoy muy agradecido con usted por habernos puesto en contacto con el doctor José Robinson, una tremenda exposición. Doctor, tiene las puertas abiertas en el Colegio de Biólogos de Panamá para poder que continuemos con estos estudios, ofrecerle a los colegas, como lo comentamos con la doctora Aida Amalia, un estudio de posgrado dirigido a aquellas personas que quieren seguir estudiando, quieren formarse, pero que tienen sus situaciones y que no pueden estar presencialmente en un estudio, en una universidad, en un recinto universitario. Magíster Brenda, adelante, cuéntenos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí habemos varios colegas que estuvimos viendo la presentación. Me encanta pues esta idea de esta colaboración intergremial entre nosotros. Es primera vez que veo pues que podamos de alguna manera compartir e intercambiar estos conocimientos a través del doctor José Luis Robinson, que tiene pues toda esta experticia en el área bioquímica, sobre todo en el tema de química supramolecular. Muchísimas gracias, Robinson, tremenda representación del Colegio Panameño de Químicos, y a todos muchas felicidades, los biólogos en su día, sé que es el 28 de agosto, disfruten de esta semana. Nosotros también estuvimos celebrando la Semana del Químico del 3 al 7 de agosto, nuestro día es el 6 de agosto, y la verdad que nos las pasamos muy bien. Asistan a los webinars, aprovechen pues esta oportunidad de la virtualidad que nos acerca bastante a pesar después de estos tiempos de pandemia, y cuídense muchísimo y adoptar todo lo que el Ministerio de Salud nos recomienda. Y gracias y buenas noches. Así es, magíster Brenda, de parte del Colegio de Biólogos, le deseamos, ya pasó, pero de todas formas algunos estuvimos allí, fueron muy interesantes sus ponencias, felicitaciones nuevamente, y en agosto ya sabemos que para el próximo año podemos hacer cosas en conjunto, vamos a luchar por que eso sea así. En esta, como lo dijo el doctor Robinson, interdisciplinariedad, el conocimiento uno solo no lo puede tener, por eso se ha dividido, pero si vemos, él enlazó muy bien lo que fue bioquímica, lo que fue genética y otros aspectos más, y en eso es hacia donde nosotros vamos enrumbados. Me permito leer un poquito acerca del chat que hay acá. Hay muchas felicitaciones de parte de los colegas para usted, doctor, por su ponencia. El doctor Alexis de la Cruz... el doctor Alexis de la Cruz nos dice, todo está codificado en los genes. Dice también el colega Gerard Moncayo, con una luz de 900 nanómetros, solo llegas a 2 milímetros de profundidad, si no me equivoco. Sería mejor hacer esferoides. No sé si tiene algún comentario para este chat. Bueno, hay muchas aplicaciones ahora, está la aplicación de Near Infrared, que están tratando de buscarlo, excitarlo más allá, para que luego se quite la molécula al lado allá y traerlo hacia el lado acá para poder canalizar eso, para poder excitar. Entonces, eso hay muchas aplicaciones de todo. También se usa también Quantum Dots ahora, hay una aplicación de biomédica con Quantum Dots, pero lo más interesante de moléculas pequeñas es que al tú encapsularla, tú puedes entonces controlar la liberación, que es lo que tú buscas. Yo quiero que se incorpore específicamente en la célula tumoral y poder controlar cuándo liberarla. Cuando logremos hacer eso, podemos potenciar entonces el efecto terapéutico, que es lo que se busca. La parte de dosimetría de la luz es un amplio campo de estudio dentro de la física y se busca específicamente cómo hacer algo que se llama el Point Source Photodynamic Therapy, que con una sonda específica se inserta a poder tratar de llegar lo más profundo posible para poder excitar la molécula.
muy bien, excelente. Agradecido nuevamente con usted, doctor, con usted también, presidenta del Colegio de Químicos de Panamá, por haber tenido la oportunidad de acercarnos. Y yo sé que de aquí en adelante vamos a trabajar mucho en conjunto. Gracias por esas palabras. Es la primera vez que se hace y no va a ser la única. De aquí en adelante vamos a trabajar integrándonos. Ese fue el lema de nuestra nómina hasta llegar a ser elegidos la nómina para la junta directiva, integración, y eso es lo que estamos cumpliendo al pie de la letra. Hemos integrado muchas ciencias en estas ponencias y para el día sábado va a ser explosiva. Y para despedirme quiero compartir la pantalla para lo que va a ser el día de mañana con ponencias relacionadas en el área de lo que estábamos platicando el día de hoy. Acá está, vamos a tener la oportunidad de escuchar, acá está, vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Ivonne Torres Atencio con medicamentos controversiales del COVID. Ella es del área farmacéutica y nos va a hablar acerca de esto que ha estado en mucha especulación en estos últimos meses, últimas semanas, muy ligado a lo que hemos estado hablando el día de hoy. Y también vamos a contar con la doctora Amalia Gapster. Ella trabaja en el Gorgas. Ella nos va a hablar acerca de los resultados de investigaciones en infecciones de transmisión sexual en perspectiva de biomédica. Eso es lo que vamos a tener para el día de mañana. Agradecido a todos los que han podido estar participando en estas conferencias, ponencias, pláticas. Nuevamente al Colegio de Químicos, al doctor Robinson y a todos ustedes. Con esto, pues, damos por cierre, damos por culminada la sesión del día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Un abrazo para todos ustedes. Se les quiere mucho.